¿Qué tal, gente? Soy Max Martín y el día de hoy vengo a contarles qué es el marketing digital y cómo funciona. Si buscamos la definición de marketing digital en Internet encontraremos lo siguiente. El marketing digital es el componente del marketing que utiliza tecnologías digitales basadas en Internet y en línea, como computadoras de escritorio, teléfonos móviles y otros medios digitales y plataformas para promocionar productos y servicios. Si bien esta definición es acertada y bastante clara, no abarca todo lo que es el marketing digital, y esto se debe a que esta disciplina es tan grande que es difícil agruparla en una sola definición. Para comprender mejor qué es el marketing digital, primero les daré un poquito de historia. El marketing digital se creó en la década de los 90, como una manera de trasladar las técnicas del marketing tradicional al nuevo mundo digital que se estaba formando. Pero en la década del 2000 al 2010 el Internet creció tanto que el marketing digital tuvo que adaptarse, perfeccionando las técnicas del marketing tradicional y creando las suyas. El gran avance tecnológico de los últimos años y que cada vez las personas demandan más información lleva a que las empresas tengan que actualizarse, buscando el medio más óptimo para informar sobre la disponibilidad de su producto o servicio. Con esto me refiero a que el cliente tiene acceso a mucha más información gracias a Internet. Por lo tanto, estudia bien las características y las ventajas que le ofrece dicho producto o servicio del cual está interesado. Por este motivo, las empresas deben buscar esos medios óptimos, en este caso Internet, para brindar esa información que el cliente pide. Es imposible hablar de marketing e ignorar que más de la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet y que para el 2021 se espera que haya 2.3 billones de consumidores digitales. Esto es una buena razón por la cual el marketing digital es la mejor manera de hacer marketing en estos tiempos. El marketing digital es el término que se utiliza para agrupar las herramientas del marketing en el mundo online, a través de medios digitales, como blogs, sitios web, redes sociales, buscadores, emails y otros más. También, este marketing puede ser realizado por personas, empresas, ONGs, entre otros. Pero para poder realizarlo se debe tener en cuenta parámetros psicológicos, jurídicos, culturales, geográficos que afectan a las personas a la hora de adquirir cierto producto o servicio. El marketing digital tiene sus propios términos y es importante que lo conozcas bien. Por eso a continuación te explicaré algunos de ellos. El primer término que te explicaré son los buyer persona. Esta es una representación semificticia de nuestros clientes o potenciales clientes, la cual creamos a partir de información tanto del nicho en el que nos encontramos como de clientes anteriores, fijándonos en sus necesidades, sus miedos o todas aquellas cosas que los llevan a adquirir ciertos productos o servicios. Cuanto más detallado sea un buyer persona, más fácil será desarrollar estrategias digitales que nos permitan llegar a ellos. Por ejemplo, soy un dueño de un gimnasio y estoy por abrir una nueva sucursal en la ciudad. Para ello, necesito crear un buyer persona del cliente que asistirá a esa sucursal. Entonces, luego de realizar una investigación de esa ciudad y de cómo viven las personas, aparte de fijarme en las necesidades que tienen mis clientes anteriores, he llegado a la siguiente conclusión. Mi buyer persona se llama María, tiene 30 años y vive en la ciudad. Ella es doctora y trabaja en un hospital muy importante. Siempre se ha preocupado por su físico, pero no puede dedicarle más de 30 minutos al día, ya que su trabajo en el hospital le ocupa mucho tiempo. Ella también está soltera y no tiene hijos. Si bien este es un buyer persona simple, nos da mucha información sobre las personas que viven en esa ciudad. Alguno de esos ejemplos sería que no tienen mucho tiempo para entrenar debido a sus profesiones, pero que sí se preocupan por su físico. Entonces esto nos llevaría a crear campañas publicitarias destinadas en rutinas cortas pero altamente efectivas. Así como hemos creado este buyer persona, se pueden crear un montón más, adaptados obviamente a las necesidades de tu negocio y lo que buscan tus clientes. Recuerda, cuanto más detallado sea un buyer persona, más simple será realizar las estrategias digitales. Pero tampoco caigamos en perfeccionismos, ya que los buyer persona se modifican constantemente, ya que los clientes potenciales o las necesidades de las personas se modifican con el tiempo. Los leads son personas que voluntariamente nos dejaron sus datos de contacto en una landing page, a cambio de contenido de su interés. Esta es una técnica que se utiliza mucho en el inbound marketing, que ya les explicaré qué es y cómo pueden utilizarlo ustedes en otro video. En resumen,
son personas que pasan a formar parte de nuestra base de datos voluntariamente. El embudo de ventas es un concepto muy utilizado en la mercadotecnia para marcar el recorrido que realiza una persona antes de volverse cliente de una empresa, y está dividido principalmente en 4 etapas. La primera de ellas es la etapa de la atracción. Aquí, esta persona se ha dado cuenta que tiene un problema y empieza a buscar información de cómo resolverlo. La segunda fase es la consideración. En esta etapa, esa persona ya se informó sobre el problema que tiene y ahora empieza a ver cómo puede solucionarlo. La tercera etapa es la de la decisión. En esta etapa, la persona ya sabe cuál es su problema y cómo puede resolverlo. Ahora busca una empresa que pueda brindarle ese producto o servicio que solucione ese problema. Y la cuarta, la última etapa, es la de fidelización. En esta etapa, el cliente quedó más que satisfecho con la solución que le brindó la empresa, por lo que es más probable que regrese a comprarle y que la recomiende a otras personas. Las landing page o páginas de destino están enfocadas en recolectar información relevante de los visitantes. Normalmente estas páginas brindan contenido de información o no, dependiendo de la etapa del embudo en la que se las utilice, a cambio de información de los visitantes, para que estos puedan pasar a nuestra base de datos y convertirse en leads. Los CTA o Call to Action son llamadas a la acción. Estas pueden ser botones o acciones que realicemos nosotros para que nuestros usuarios realicen esa acción que queremos, según la etapa del embudo en la que se encuentren o nuestro plan de marketing. He dicho demasiadas veces la palabra acción en esta frase. Tendría que buscar algún sinónimo, ¿no creen? La conversión es un término que se ha vuelto muy importante en el marketing digital, pero no siempre tenemos claro qué es o cómo aplicarlo en nuestra estrategia. Algo que siempre hay que saber es que todas nuestras acciones de marketing deben llevar a alguna conversión. Esta conversión puede ser desde una compra o que alguien le dé me gusta o se suscriba o comparta algún video. Por cierto, si hasta ahora te está sirviendo la información que te estoy brindando, por favor, dale me gusta al video, suscríbete y compártelo. Me ayudarías un montón. La segmentación es una de las herramientas más potentes que tiene el marketing digital, ya que nos permite divulgar un mensaje personalizado a un sector pequeño de nuestra audiencia, lo cual, en las campañas publicitarias, significa mejores resultados. Bien, estos son algunos de los términos más comunes que se utilizan en el marketing digital. Me han faltado un montón por explicarte, pero si te los dijera todos, el video duraría 2 días más o menos. Así que no te preocupes, que con el tiempo crearé una lista de reproducción en la que te explicaré de manera más detallada cada uno de todos los términos que se utilizan en el marketing online. El marketing digital ofrece muchas ventajas para aquellos negocios que lo utilicen, y a continuación te contaré algunas de ellas. Quizá la más importante sea la igualdad de condiciones, porque en el mundo digital todos tenemos las mismas herramientas y el éxito está al alcance de todos. Lo más importante en el marketing online no es el dinero con el que cuente una empresa, sino importa la creatividad y la estrategia que utilice para atraer nuevos clientes y fidelizar a los que ya tiene. Por eso, el marketing digital es relativamente más accesible si lo comparamos con los canales del marketing tradicional, como por ejemplo la radio o la televisión. Esto se debe a las múltiples características que ofrece el marketing online, como son la segmentación, la diferenciación de contenido, la diversidad de canales, entre otros, permitiendo que no sea necesario hacer inversiones multimillonarias en estos canales. Otra ventaja es la interacción y cercanía que tenemos con nuestros clientes y potenciales clientes. El Internet nos permite tener una comunicación bidireccional, lo cual supone una ventaja enorme, ya que podemos obtener un feedback y así medir nuestra estrategia de marketing para ver si funciona o si hay que cambiar algunas cosas. Es cierto que las empresas pueden estar más abiertas a que las ataquen o hablen mal de ellas, y quizá esto sea un problema para algunos, pero para mí no, ya que si hacemos las cosas bien, las personas potenciarán nuestra marca. Algo que hay que entender es que hoy en día las empresas ya no tienen el poder, lo tienen las personas, los consumidores. Por eso, aparte de brindar productos y servicios excelentes, tenemos que dar una buena experiencia. Otra ventaja es que en el mundo digital todo es medible y optimizable, lo cual nos permite saber casi en tiempo real si nuestra estrategia está funcionando o por el contrario tenemos que modificar algo.
Esto, antes de la llegada del Internet, era bastante complicado. Y hoy tenemos un montón de estadísticas e información a un clic de distancia. Es una ventaja que hay que aprovecharla. La mayoría creemos que a cuantas más personas lleguemos, mejor, pero esto no es del todo cierto, ya que hay que tener en cuenta un pequeño detalle, la conversión. Para explicarlo mejor, veamos estas dos situaciones. En la primera, realizamos una campaña sin segmentar ningún público, simplemente largamos la campaña. Llegamos a unas 10.000 personas y 200 compraron. Eso es una conversión del 2%. Por otro lado, realizamos una campaña segmentada en un público específico, pero solo 1.000 de ellas lo vieron al anuncio. Pero, a diferencia del primer ejemplo, compraron 500. Esa es una conversión del 50%. ¿Cuál de las dos creen que funcionó mejor? Obviamente la segunda, ya que la segmentación es una herramienta muy importante que nos permite personalizar los mensajes para llegar mejor a un público objetivo. Por último, tenemos la retención de los clientes. El marketing digital te permite recolectar miles de datos de distintas personas, lo cual te servirá para fidelizar a la comunidad y poder brindar un mejor servicio. De esta manera, los clientes estarán más satisfechos debido a la relación postventa, y eso aumentará las posibilidades de que el cliente regrese para comprarte y que además traiga a más personas. Muy bien, gente, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho con esta información que les di. Si es así, por favor les pido que dejen su me gusta acá abajo, se suscriban, comenten qué les ha parecido esto del marketing digital y compartan el video a alguien que les sirva. Me ayudarían un montón. Nos vemos en otros videos. Hasta la próxima.